¡Olé! Carles Benavent es un bajista que ya forma parte de la historia del bajo eléctrico. Paco de Lucía, gran innovador dentro del flamenco, eligió a Benavent para juntos construir el lenguaje del bajo flamenco. He tenido la suerte de que Carles Benavent nos cuente personalmente, de manera natural y espontánea, a modo de tertulia, cómo se fraguó la historia del bajo eléctrico dentro del flamenco. Como ya sabréis, este es un canal educativo de bajo y aparte de mis vídeos didácticos, hay un aprendizaje muy interesante que nos brinda el escuchar a los bajistas que han marcado historia. Así que ya os dejo con esta tertulia, donde también Benavent nos explicará con bajo en mano su técnica y ejecución tan peculiar dentro de los palos flamencos. Buenos días, Carles Benavent. Buenos días, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí estoy, que llevaba tiempo detrás de ti y quería cogerte para este canal de YouTube, que son muchos bajistas, ha crecido muy rápidamente, y nada, traer un exponente tan grande del bajo eléctrico que yo considero como tú, y que nos cuente un poco cómo vas y toda tu andadura. Bueno, gracias. Bueno, como voy, pues muy bien, o sea, vamos a tocar madera. Estoy bien de salud, que es lo importante hoy en día, y nada, pues siguiendo en la lucha de toda mi vida, ¿no? De la música. O sea, cuando decides ser músico ya sabes a lo que te espera, ¿no? Ya sabes a lo que te expones, ¿no? Pero bueno, esto fue una cosa que como yo la tuve muy clara desde pequeño, tuve la suerte de saber que quería tocar el bajo desde que tenía 13 años, que esto también es una suerte que tuve de saberlo tan pronto. Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Yo también empecé a los 18, pero luego cuando te queda claro es un camino duro, pero bueno, ahora nos contarás. Te quería empezar a preguntar cosillas. Pues venga, arranca. Para mí, eres consciente de que junto a Paco de Lucía creaste el lenguaje del bajo flamenco, y yo también toco flamenco y lo he estudiado. Pero lo único que de dónde podría nutrirme era de los discos que yo encontré contigo, las primeras grabaciones, donde yo tenía un amigo guitarrista flamenco que de repente me dijo, oye, venga, ¿por qué no tocas el bajo conmigo? Y digo, pero si no, y dice, mira, escucha esto, hombre, si aquí está Carles Benavent. Y digo, ¿qué dices? Y digo, eso es un bajo. Y entonces empezaba a escuchar esas líneas del Life in America y dije, yo quiero hacer eso, con el bajo. Estaba a 1000 años luz. Y claro, en alguna entrevista he oído que tú rayabas los vinilos, de sacarte los bajos para aprender, ¿no? Yo rayaba los cassettes. Ya. Es que nosotros tenemos una edad que había vinilos y yo vine a hacer el cassette. O sea, uno de los progresos que hubo en mi época juvenil fue la aparición del cassette, ¿no? Claro. Pero hasta entonces rompiendo agujas, o sea, destrozando vinilos de repetir cosas, ¿no? De repetir, claro, repetir los temas, esa era la manera. Y encima que había ahí que ir a buscar los discos de jazz a Andorra, porque no habían discos de jazz aquí en España. Claro. Te estoy hablando de los años finales de los 60, o sea, 60, 70, ¿eh? Claro. Bueno, 70 ya no tanto, ¿no? Pero a finales de los 60, que es cuando empecé yo a tocar. Sí, era complicado nutrirse de otra gente, ¿no? Claro. ¿Cómo fue la creación del bajo por los diferentes palos? ¿Fue surgiendo de manera natural junto a Paco? Por ejemplo, ¿cómo llegasteis a crear el lenguaje de la bulería con el bajo? Porque claro... Pues que te has puesto ya muy adelante, ¿eh? Has corrido adelante, mucho, ¿no? Desde que empecé a tocar el bajo hasta que toqué una bulería, aquí han pasado 20 años, ¿eh? O sea, sí, ¿no? Bueno, pues sí. O sea, no, 20 años, no, 10 años. Pues Y yo empecé a los 13, pero mira, con una curiosidad, que es que yo quería tocar la guitarra. Y entonces empecé a tocar el bajo porque tenía 4 cuerdas y dijo, esto va a ser más fácil que la guitarra, ¿no? Pero siempre con la cabeza pensando que yo quería tocar la guitarra con un bajo. Claro, a ver si ves la composición de la frase, ¿no? Sí. Quería tocar la guitarra con un bajo. ¿Y esto qué significa? Pues que tocaba con la púa, que en vez de copiar a Jack Bruce, intentaba copiar
Eric Clapton de Cream, en vez de copiar a los bajistas, pues intentaba copiar a los guitarristas, ¿no? Y después con el tiempo me ha gustado copiar otros instrumentos que no sean el bajo, o sea, buscar una frase de trompeta o de saxo. Esto es un poco lo que hizo Pastorius a otro nivel, Pastorius es el rey, para mí es el rey, ¿no? Así que el del trono no lo bajará nadie. Pero que me refiero que él se empapó de Charlie Parker y de fraseos de saxofón, ¿no? Por ejemplo, de saxo y tenía el bajo que era como un saxo o como una trompeta. Claro, claro. Y yo me ha pasado un poco lo mismo, pero con la guitarra, con un poco la guitarra, que es de donde yo saqué más, copié más, ¿no? En mis inicios, ¿no? Sí, 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 sí. Y de entrada ya de jovencito ya quise hacer solos, una serie de cosas que después me vinieron muy bien, me vinieron de perlas para donde me iba a llevar la vida, ¿no? Que cuando yo me senté al lado de Paco, era empezar la casa por el tejado, porque sin haber pasado por un proceso de aprendizaje más normal, que sería en los tablaos y poco a poco ir subiendo escalones, no me fui al tejado, me fui a la azotea ya directamente. Sí, sí, el de la guitarra china, decía Paco, ¿no? Sí, bueno, no, decía Paco, no, decían Ah, sí. le dijeron unos aficionados en Portugal, en un sitio que le dijeron, Paco, el de la guitarra china que se vaya, y entonces él ya me presentaba a a la guitarra china, Carles Benavent, yo saludaba. Oye, entonces Paco tenía muy buen sentido del humor, porque yo le he visto muy Sí. serio hablando en las entrevistas, que cada vez que hablaba decía, qué seriedad, qué rigor, que... Pero él tenía ese buen sentido del Claro humor. que sí, lo que pasa es que tenía una mirada y cuando te clavaba la mirada sí Hostia, te quedabas un poco helado. Sí, 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 sí. sí es verdad Pero que... no, no, en el fondo era muy gracioso, muy cachondo y muy familiar, ¿no? O sea, la gracia del grupo de Paco es que éramos una familia, ¿no? Una familia de que el hermano mayor era Ramón de Algeciras, que era el hermano Sí, mayor de todos, ¿no? sí, sí, sí. Y así duró, pues por eso funcionó este grupo, porque era un grupo que todos nos sentíamos como partícipes de él, Paco nos daba nuestro lugar y creábamos juntos, o sea, aprendimos muchas cosas juntos. Claro. Porque él también tenía esta inquietud y claro, le vino muy bien tenerme a mí al lado y a mí a tenerle a él. O sea, fue una cosa que era muy recíproca, ¿no? Sí. Yo tenía el bajo muy cerca de la guitarra en la época, por esto te digo que me vino muy bien esto de haber tocado el bajo queriendo tocar la guitarra para Claro. después lo que se me venía encima. Claro, claro, porque luego había que hacer falsetas al unísono con él y además de Claro, punteos de claro. guitarra, ¿no? Exacto, yo siempre me puse, ya tenía como norma salirme un poco del papel estipulado del bajista. O sea, que aparte del acompañamiento pudiera tocar con el solista, doblándole cosas o haciendo un contracanto con él, o no sé, o Claro. sea, Sí, ponerme al lado, no debajo, haciendo de bandeja, sino al lado también discutiéndome con él y dialogando, ¿no? sí, dialogando, porque yo he visto muchos, bueno, están ahí los discos, los legados, pero que de repente está la guitarra y está genial y de repente sale tu bajo en contrapunto y se Claro. une, es un equilibrio fantástico. Eso es lo que yo escuchaba y decía, madre mía, ¿esto qué es, no? Oye, creo que la primera grabación que hiciste con él o donde primero insertasteis el bajo fue en la colombiana Monasterio de Sal. Ahí es un ejemplo de lo que estamos hablando. Esto es un ejemplo clavado. Y mira, te lo voy Sí, a sí, poner sí. aquí en la mano. Mira, te lo Ah, voy a pues sí, por explicar con favor. el bajo, porque vale más siempre una imagen que mil palabras. Sí, porque tiene una ejecución impecable y muy limpia. ¿Lo grabasteis en directo eso? ¿Cómo hicisteis? ¿Eso fue...? No. Esto es lo primero que hicimos cuando nos sentamos a hacer a preparar algo, a preparar un tema. Pues este fue el primero. Esto también fue por parte de Paco una valentía, ¿no? Sí, claro, porque también Porque estaba... es que ahí es donde como salía Paco primero solo y después salía yo con el bajo y me sentaba a su lado y hacíamos este dueto, que era para la época era ser un valiente hacer esto, ¿no? Sí, un Ahí es donde me transgresor. dijeron ahí es donde dijeron lo de la guitarra china. Que Claro. se vayan de la guitarra china, que es este instrumento tan raro aquí al lado de Paco, solos los dos, en el escenario, ¿no? Esto era lo fuerte. Sí. Pero bueno, esta es la gracia, la anécdota y que demuestra el valor que tuvo Paco en la época de meterse en estos berenjenales, por Sí. la inquietud que te digo que tenía él de evolucionar y de buscar caminos, y Sí, sí. nosotros como polluelos, pues allí del flamenco, en mi caso, porque yo no había escuchado flamenco en mi vida en casa. Yo no sabía lo que era una bulería, ni un fandango, ni una soleá, ni Claro, una claro. seguidilla, no sabía nada de nada.
Sí, 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 sí. Pues bueno, la colombiana es... Este era el estribillo, ¿no? Sí, Pues yo sí, en vez de hacer, en vez de acompañarle, ten, tom, tom, tirare, ta, 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 terare, ta, ta. Este sería el acompañamiento más o menos de una colombiana con un bajo. Pues no, sí, le dice, tuca, 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 ta, claro. ta. ¡Buah! ¡Qué maravilla!, ¿no? Pues claro, él cuando oyó esto que hacía esto con el bajo, hace así, se queda mirando y dice, como que, ¿qué hace este catalán? ¿Qué está haciendo este catalán ahí? ¿No? Porque Pero, encima de bajista era catalán, o sea, claro, tú llegaste con imagínate. ese contrapunto tuyo directamente y él dijo, me encanta, ¿no? Sí, sí, pues ahí como, ostras, parece que estoy Oye, molestando, pero claro, pero, si lo haces bien, esto siempre les los digo claro, a los chavales, cuidado, cuando nos salgamos del papel del bajo, hacerlo limpito, seco, o sea, los estacatos que sean tac, 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 que sean claro. los cantos vivos, que no haya pastel, porque el bajo es una octava más abajo de la guitarra. Sí, sí, Y si sí. nos ponemos a tocar con la guitarra así y no lo hacemos muy bien, muy, muy, muy remarcadito y muy, muy bien medidito y muy bien, que suene tac, 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 que suene percutivo, estamos haciendo un pastel ahí que eso no hay quien lo oiga. Sí, sí, hay quilombo, pero de todas formas la frase que haces es buenísima porque son como sextas, ¿no? Es una melodía, una contramelodía, aparte rítmica. Esos intervalos que diste ahí. No, esto es la melodía. Tan, 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 tarara, y lo que es pap, 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 pata, tan, tan, Contra. tan, ta, tan, ta, pap, 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 Sí, pap, sí, sí, pap, sí. pap, pap, con aguantando el repedal debajo, ¿no? Sí, sí, a la corchea, a la contra, nada. Pues es una cosa que me salió intuitivamente, pero me salió del alma y entonces son de Sí, aquellas sí. cosas que salen espontáneas que realmente es un acompañamiento rítmico que estoy poniendo en un sitio de un percusionista, porque siempre he puesto el bajo también muy percutivo, muy, muy como un instrumento de percusión también, aparte de las notas que das, ¿no? O sea, que sea como un cajón o como un bombo y una caja, tu ca, el tu ca, ¿no? Sí, sí, sí. Para mí, Y clac, clac, sí. siempre así recortado. Recortado, sí, con mucho acento. Para mí ese tema es de referencia para cualquier bajista. Yo lo voy a dejar en la descripción del vídeo porque es un dueto, suena limpísimo y tú haces esos contrapuntos, eso y luego aparte también va como tumbado, ¿no? La colombiana, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene mucha riqueza, así que Es que yo creo que define muy bien lo que estamos hablando del papel de cómo me metí dentro de la vida de Paco, dijéramos, dentro del mundo de Paco, cómo intenté meter el bajo ahí dentro. Y entonces tengo unos ejercicios que doy cuando doy masterclass, ¿no? Unos ejercicios que hay aquí que empiezo por el. Esto lo hice después de. Tuve un accidente de coche y estuve un año parado. oh, Entonces, este año parado me dio para aprenderme el ordenador, el teclado del ordenador para los programas de música y empecé a meterme en el mundo de la en el producción y mundo esto de, un de- poco. de esto, para grabar en casa y todo esto. Y aparte, lo de los masterclass que me lo propusieron, y yo digo, ¿pero qué voy a enseñar yo si yo he aprendido solo? Porque no, cuando yo empecé a tocar el bajo, el Claro, bajo no claro. existía en el conservatorio. Claro, eso te Tenías iba que a estudiar. preguntar ahora, eso te iba a preguntar. Bueno, porque vamos pasando de una cosa a la otra, pero va todo un poco seguido, ¿no? Sí, sí, El, sí. el hecho de tocar bajo eléctrico, ya me decía mi profesor de contrabajo del conservatorio, me dice, Carles, no toquis la guitarra baixa esta, como despectiva, ¿no? O sea, guitarra china, los clásicos, la guitarra baja esta que no se puede comparar con un Ah, contrabajo. Evidentemente un clásico tiene mucho más valor un contrabajo para él que un bajo eléctrico, ¿eh? claro, claro, claro. O sea, es un instrumento que estaba un poco maldito, pero esto me daba a mí más ganas todavía de tocarlo, porque Claro. digo, de esto le tengo que sacar, yo tengo que vivir de esto, ¿sabes? Y provocar emoción, que eso es muy importante, que esto es lo Sí, primordial para tocar y que la gente se te quede con los ojos así como abiertos, tienes que emocionar a la gente sí, es verdad. que son cosas que también las aprendí con Paco, más que clases, Paco nos daba viviendo con él te iba enseñando sin darse cuenta, ni él que se daba cuenta, que daba una Claro. lección. Decía, chicos, tenemos que provocar el ole. Un flamenco lo que tiene que hacer, una de las funciones de los trabajos que tiene que hacer
de obligaciones que tiene es provocar el ole cuando toca. Qué Y esto bueno. solo se consigue de una manera, emocionando. Y para emocionar, ¿qué significa? Que tienes que tener dinámica, tienes que tener expresión, tiene que haber dinámicas, o sea, que sea Sí, sí, sí. fortos y que el bajo está un poco ligado a tocar como el bombo y con el compresor para que suenen todas iguales, todas Claro, las notas claro. iguales, todos bien empastadas con el bombo. Digo, no, no, esto está bien, pero para emocionar hay que hacer otras cosas también. Sí, la verdad es que, bueno, no sé, Hay que me dejas. pellizcar, ¿no? Que es otra cosa Sí, del sí, sí. flamenco. Lo del ole, eso me ha dejado. Es verdad, ¿eh? Porque yo he tocado también flamenco y estás ahí tocando y ¡ole! Y Es cuando que si no dicen el provocas el ole, ole, si no provocas el ole, no estás funcionando, no estás funcionando la cosa. oye, yo lo que hablábamos antes, te considero un bajista autodidacta, pero bueno, tú también tuviste una etapa un poco académica que pasaste también un poco por el conservatorio, ¿no? No, Y me da vergüenza decir lo poco que he estudiado. He estudiado 3 años de 3 años de solfeo y 2 de contrabajo. Esto es una bueno, miseria absoluta. Esto es incultura total. O sea, musicalmente el nivel es horroroso. sí, Pero bueno, pero además, como la vida no me ha obligado a leer partituras, pues claro, leo lo justo. Conozco el lenguaje musical y escribo y todo, ¿eh? Pero si me das una partitura a leer a vista, así a primera vista, me entra vértigo. Esto me la tienes que dar un día o dos antes del concierto para que me la aprenda de memoria. ¿Eh? hombre, a mí me sucede lo mismo. Es que leer a vista, yo creo que son muchísimos años de leer a vista para Es leer aprender cada así, cosa. es aprender, si en vez de tocar el bajo rompiendo discos, copiando a los guitarristas, me hubiera ido a estudiar, a leer partituras, hubiera aprendido a leer, leyendo, ¿no? Que entonces Sí, puede sí. pasar que te pase lo contrario, que no sepas tocar sin una partitura adelante, que esto también pasa, en algunos les pasa, algunos. Claro, y también me parece que es un poco difícil meterte, abstraerte de la lectura, porque yo he estado leyendo, y tocar con todos, con toda la banda, y estar pendiente a lo que pasa afuera. Yo creo que cuando estás metido en el papel y voy a clavar esta nota y voy a clavar la otra, pero muchas veces he estado leyendo y digo, es que no disfruto, no puedo estar haciendo música con lo demás. Entonces, llegar a ese punto de dominar las dos cosas, yo no lo he conseguido. Yo lo admiro, y hay muchos músicos que las dominan. Yo siempre es mi asignatura pendiente. Una de las cosas que si volvieran a hacer, lo haría mejor. Claro, Que no dejaría no olvidaría tanto lo de la lectura para poder hacer las dos cosas a la vez, que es claro. tocar, interpretar y tocar escuchando a los demás. Esto pero se puede conseguir porque hay muchos que lo hacen, ¿eh? Sí, Yo he sí, sí. tocado con muchos músicos de nivel top que esto lo hacen a la maravilla, de maravilla, ¿no? Y les envidio totalmente, porque yo no lo sé hacer. Bueno, entonces decimos que es autodidacta y con tu formación, pero vamos, lo que está claro es que fue un lenguaje nuevo el que creasteis o creasteis. Eso hay que dejarlo claro. ¿En algún momento decidiste tocar o cambiar a la púa o lo de la púa fue desde los inicios por el acercamiento a la guitarra, lo que decíamos? Bueno, lo que te he contado, nunca dejé de tocar con la púa. Sí, en una época intenté dejar la púa y tocar con los dedos porque por lo mal vista que estaba. Decían que la púa nada más que toca a los malos y, ¿sabes? Y yo Sí, digo, no, pues hay un método había entre los un bajistas. prejuicio con la púa tremendo con los bajistas, ¿eh? ¿No? Sí, no, y Y, ahora también y- está, que hay que tocar con dedos o si no, no eres bajista de verdad, porque como se exacto, hace con la exacto. Pues, mano. pues esto es una tontería como una catedral. Es una tontería tonta, grande como una catedral. Porque depende de lo que quieras conseguir, dónde quieras ir, ¿no? Y si quieres estos estacatos, olvídate, siempre la púa va a ganar, siempre va a Claro. salir ganando la púa. ¿Eh? La Sí, púa es porque como si tuvieras una baqueta. esos acentos Sí. de ¡pac! Eso, sacarlo Esto, con los dedos cuesta muchísimo y no se claro, claro, es sacan que no se iguales. puede. No. Lo único que se parece un poco es el slap. Yo tengo, los trastes míos son de mandolina, para que veas también. Ah, Tengo un bajo de 5 cuerdas, que esto también son detalles que me gustaría que lo supieras. sí, el pícolo, sí, Son, cuéntanos. no, el pico no yo antes tocaba con un Gibson, que lo tenéis aquí atrás, este de aquí, un Sí, Gibson que era de 4 cuerdas, que le quité los trastes, y entonces tenía otro de 4 cuerdas con trastes y afinado una cuarta más arriba, la re sol do, ¿eh? Y a raíz del accidente, cuando tuve el accidente de coche, este año que estuve parado, le dije a mi luthier en la época, que era Francesc Jordán, que me hiciera un bajo de 5 ajá. pensando que tendría bajo y pícolo en un solo instrumento, para no tener que ir con dos bajos, con uno solo, pero que fueran los dos instrumentos. Digo, oye, ¿por qué no lo he hecho yo antes?
porque pero con el do agudo, teniendo un bajo de 5 cuerdas con el si grave, tienes 4 notas muy bonitas, pero solamente 4 notas más. Es Dan verdad. las 4 notas de tesitura. Sí, En sí. cambio, metes la cuerda aguda y tienes mucha más opción para arriba, ¿no? Tienes más notas, muchas más notas agregadas, dijéramos, a tu instrumento, y después la posibilidad de hacer acordes con más distancia entre las agudas y la grave. O sea, puedes hacer un grave y unas agudas y armónicamente le das una extensión al bajo tremenda, ¿eh? Entonces este es el motivo, ¿no? Y más yo que quería acercarme a la guitarra a nivel armónico y a nivel de falsetas y subir arriba, ¿sabes? Y cantar Claro, eso te iba a a la comentar. misma, a la misma octava que él, si podía ser, a lo mejor, en algunos casos, ¿no? Pues este es el motivo por el cual me hizo el bajo de 5 cuerdas Francesc Jordan. Le dije trastes de guitarra, que ahora ya he pasado de los trastes de guitarra a los trastes de mandolina, Oye, porque ¿qué son todavía diferencia más hay? pequeñitos. Y Ah, así pero y tocas madera, toco la madera que hay entre los trastes, porque si no te queda la cuerda, que no llegas a tocar ni la madera. El sonido es ajá. mucho más metálico bueno, y yo creo que afecta al sonido también, o sea Sí, sí, tiene que afectar, claro. Pero, ¿sabes? Y no sé, y tocas madera. También le dije que fuera de escala corta. ah, O sea, que todos estos cambios en mi instrumento fueron debidos al accidente, el a la accidente, vuelta a sí. tener que volver a tocar. Digo, esto hay que ponerlo fácil. El fa, en vez de estar aquí arriba, que esté Claro, aquí. Significa escala corta. Sacrificas sonido, porque la escala larga, la cuerda larga tiene un sonido más bonito. Pero lo siento, sacrifico para que este fa me quede, o este mi al aire me quede como un piano, para que tenerlo un poco más estrechito y tener todo esto más cerca, ¿no? claro, seguimos teniendo a Carles Benavent, También ¿no? la medida del mástil es la medida de un cuatro tradicional, pero con cinco. Ah, 5 cuerdas en la medida estándar de un bajo de 4. Y esto te da que las cuerdas te quedan como una separación, como una guitarra española o algo así, ¿eh? No como una guitarra eléctrica que están más juntitas todavía, no tanto, pero como una guitarra española más o menos. Y esto para la púa va estupendo, para los dedos no. ¿no? Porque muchos bajistas que tocan con dedos han probado uno de mis bajos y estas están muy juntas las cuerdas, ¿no? Se entrebancan Claro. con los dedos. Bueno, a ver si vienes a la escuela aquí en Madrid, que voy a organizar una masterclass y ya veo el bajo y Venga, lo pruebo yo también un poco, a ver que, claro que sí, claro que tengo sí. ganas de ver esos ajustes.